La mañana del 17 de enero de 1945 aparecieron tropas de las SS en el hospital, recogieron todos los instrumentos de algo valor y los cargaron en camiones. A medianoche como llegaron más SS, quienes nos ordenaron llevar inmediatamente las fichas de los enfermos y las gráficas de temperatura al buró político. En menos de una hora estaban los documentos reunidos frente a las oficinas de dicho departamento. Los amontonaron sobre el suelo y formaron una verdadera montaña de papeles. Entonces, llegó un guardián de las SS y les prendió fuego a toda prisa. La Lageralteste convocó después al personal del hospital y nos anunció que era inminente la evacuación del campo. Teníamos que recoger nuestros efectos más indispensables y ponernos cuanta ropa de abrigo pudiésemos. Según las noticias que había recibido, íbamos a partir con dirección al interior de Alemania. Sin embargo, añadió con tristeza, no era improbable que hubiese algún cambio de planes. Ellos, así se expresó, pueden tomar otra decisión con respecto a nuestro destino. En todo caso, las enfermas tenían que quedar atrás. No podíamos hacernos demasiadas ilusiones. Los alemanes se proponían indudablemente exterminar a nuestras pacientes, aunque también podían ser sorprendidos de repente por los rusos, quienes ya no debían andar muy lejos. Por lo que atañía a nosotras, no sabíamos a qué carta quedarnos. Estábamos en un dilema. ¿No sería más prudente esconderse en cualquier rincón del campo y esperar a que llegara la hora de la liberación? ¿O convendría, acaso partir con el resto y tratar de escaparnos mientras íbamos de camino? Cualesquiera de las dos soluciones tenía sus peligros. Pero la evacuación hacia el interior de Alemania no podía terminar más que en la muerte. Dos planes de evacuación del campo se esparcieron rápidamente. Una tensa muchedumbre de prisioneras apretaba contra las alambradas de púas que separaban el campo de los hombres del de las mujeres. Lo mismo ocurría del otro lado de la valla. Eran los maridos, los novios, los amigos que venían a despedirse porque no sabían si volverían a verse jamás. Todos tenían algo que decirse y todos estaban emocionados. A través de las alambradas se comunicaban a gritos direcciones y lugares de cita donde podrían encontrarse después de acabada la guerra. Como estaba terminantemente prohibido tener nada escrito, todos debían grabar profundamente en la memoria aquellas señas. Se imponían los rumores más alarmantes. Algunos aseguraban que nos iban a asesinar a todos en la carretera. Otros anunciaban que los rusos se presentarían ahí en unas cuantas horas y que sería mejor que los esperáramos sin cambiar de lugar. El hospital fue testigo de escenas desdobladoras. Las enfermas estaban aterradas. Es que no tenían ya fuerzas para levantarse, se dejaban caer de la cama, reclamando su ropa. Les distribuimos lo que teníamos, pero solo pudimos vestir a unas cuentas. Obedecimos las órdenes y continuamos atendiendo a nuestras pacientes. Además no íbamos a marchar todas juntas. Algunas, entre las cuales estaba la doctora italiana Marinetti, se habían propuesto quedarse allí a toda costa. Otras no se sentían lo suficientemente fuertes para emprender un largo viaje. Pero las enfermas no se resignaban. Las que no tenían ropa que ponerse se envolvían en sus mantas. Nadie tenía calzado ni medias. Se entabló una verdadera batalla por la posesión de unas docenas de pares de zapatos de madera que los alemanes habían desechado, y me tocaban a un par por cada 20 pacientes. Se utilizaban para ir a los evacuatorios. Durante aquella mañana los alemanes nos reunieron en la Lagerstraße en columnas de 5 en fondo. Nos hicieron esperar una hora o dos, a pesar de que el frío era crudo. Luego nos mandaron de nuevo a las barracas. Por la tarde llegó el nuevo comandante del campo, escoltado por una gran comitiva. Inmediatamente se llevó a cabo una severa selección. Todas las enfermas y hasta las que no estaban oficialmente enfermas, pero que no parecían gozar de buena salud, fueron mandadas otra vez a las barracas. Muchas de ellas lloraban. Otras intentaron escabullirse entre los grupos de las que se iban. Pero los SS, siempre carentes de entrañas, las persiguieron a palos y a tiros de revólver. Mientras esperábamos, abandoné las filas para hacer las últimas visitas a las enfermas. Habían desaparecido totalmente el orden y la disciplina. La mayor parte de las pacientes se habían tirado de la cama y vagaban alrededor de la estufa que había en medio de la habitación. Algunas habían invadido el cuarto de la Blokova y con los alimentos que habían encontrado acaparados allí, estaban haciendo plasqui en una sartén. Yo tenía que volver a ocupar mi puesto en las filas, pero puse unas cuantas inyecciones a las que sufrían más para tranquilizarlas. Todavía no sabía a qué tarta quedarme, debería permanecer allí. ¿O sería mejor marchar con las demás? Alguien me llamó. Una compañera había venido a darme un aviso. Cuando me uní al grupo vi una larga cola que empezaba a desfilar por el campo de los hombres del otro lado de las alambradas de puñas. Eché una mirada sobre el vasto campo de Birkenau.
Ante los campos F, D, C y B, todos ardían grandes montones de papel. Los alemanes estaban destruyendo todo rastro documental de sus crímenes, no querían que cayesen aquellos papeles en las manos de los rusos. Minutos después, se presentó precipitadamente una prisionera y nos dijo: prepárense a toda prisa. Creo que vamos a salir inmediatamente después de los hombres. Se abrieron las puertas, y un destacamento de guardianes de las SS se lanzó a nuestro campo. Nos despertaron para tomar nuestros bultos. De repente me acordé de que no teníamos alimentos. Si íbamos a estar viajando varios días, nos moriríamos de hambre. ¡Alto! Grité a mis compañeras, que corrían hacia las barracas. No podemos salir sin pan. Vamos a tirar la puerta del almacén. Dije aquello con tal firmeza y autoridad que ni yo misma reconocí mi voz. Muchas de mis compañeras se detuvieron. Repetí lo que acababa de decir. Empuñamos los zapápicos que habían dejado los trabajadores y nos lanzamos al almacén. Pasaron 2 hombres de las SS en bicicleta, pero no les hicimos caso. Unas personas a demoler la puerta. Pronto nos apoderamos de todo el pan que quisimos. Entonces nos sentimos invadidos por una ráfaga de furor destructivo. Estábamos intoxicadas con nuestro éxito. Acabábamos de destruir algo en un lugar en que hasta entonces habíamos sido víctimas del furor destructivo de otros. ¡Abajo el campo! Gritamos como locas. ¡Abajo el campo! ¡Viva la libertad! Aquella cena era la realización de muchos sueños que había yo abrigado hasta entonces. Cuántas veces torturada por el hambre había dicho a mis compañeras: cuando los rusos estén cerca, saquearemos los depósitos de pan. Oh, esa es una idea fija tuya, solían contestarme. Echándose a reír. Cuando nos hicimos con suficientes provisiones, me precipité a la barraca y arreglé mis pertenencias. Tenía listo mi paquete. Enrollé la manta y la até a los 2 extremos, como la de un soldado. Estaba frenética de emoción. Sentía que me ardían las mejillas. El enemigo estaba próximo a desplomarse. Había colaborado en el primer movimiento por la liberación de los oprimidos, de los humillados y de las masas diezmadas. Nos lanzamos alegremente hacia la salida del campo. Oíamos detonaciones lejanas. ¿No eran aquellos los cañones que se acercaban? 30 guardianes estaban formados a las puertas. Antes de dejarnos salir, nos examinaron una a una a la luz de una lámpara de mano. Aquello iba a resultar otra selección. Las que fueron consideradas demasiado viejas o demasiado débiles eran empujadas otra vez al interior del campo. Ya fuera del campo tuvimos que formarnos como estábamos acostumbradas, en columnas de a 5 en fondo. Comenzó otro nuevo periodo de espera, que duró aproximadamente unas 2 horas, porque el convoy iba a constar de 6.000 mujeres. Luego los soldados de las SS cerraron las puertas del campo de concentración. Alguien gritó una orden. Nuestra columna se empezaba a movilizar. Sería posible. Estábamos saliendo de Birkenau, con vida. Después de haber recorrido cierta distancia, llegamos a un recodo de la carretera. Desde allí volvimos la vista para contemplar por última vez Birkenau, donde habíamos tenido que arrastrar tan increíbles penalidades. Se me vino a la memoria aquella tarde en que, rodeada de mis seres queridos, había llegado allí. Un océano me bañaba el campo. Ahora todo estaba hundido en las más profundas tinieblas, y solo las cenizas incandescentes de los documentos en que constaban las incineraciones llevadas a cabo en los crematorios, proyectaban una luz macilenta sobre las barracas, sobre los perros policías y sobrinas alambradas de puñas. Pensé en mis padres, en mis hijos, en mi marido. El dolor y el remordimiento, que no me habían abandonado por un instante en todo mi cautiverio, me clavaron más hondamente sus garras en el corazón. Sabía bien claro lo que tenía que hacer. Tenía que vengar a mis seres queridos. Para ello necesitaba reconquistar mi libertad. Para ello me jugaría, si podía. Se empezó a escuchar un misterioso estruendo lejano. Nos dijeron que estaba librándose un duelo de artillería un poco más lejos del bosque. Entonces, aquello quería decir que nuestros liberadores estaban ya a tiro de cañón. Los hombres de las SS nos apremiaron, obligándonos a caminar a paso rápido. Las luces de Birkenau fueron haciéndose cada vez más pálidas y diminutas. Birkenau, el matadero más grande de la historia del hombre, fue poco a poco desapareciendo de nuestra vista. Los guardianes de las SS que nos rodeaban nos conducían como un rebaño por la carretera de Auschwitz. Hacía un frío intenso, y el aire se nos clavaba como un cuchillo a través de nuestros andrajos. Sonaban tiros a lo lejos. El estruendo de poderosas armas de fuego fue haciéndose cada vez mayor. Las detonaciones parecían irse aproximando y se multiplicaban con rapidez. Surcaban el cielo de cuando en cuando las estelas encendidas de los cohetes. Los rusos estaban indudablemente desencadenando un asalto a fondo.
Nos fuimos alegrando más y más a medida que la noche se rompía con fogonazos brillantes. El retumbar de la artillería en la distancia era el mejor adiós musical a Auschwitz. Nos hacían caminar cada vez más aprisa. Los guardianes alemanes estaban positivamente alarmados. Nos obligaron a andar tan apresa que ya no sentíamos el frío, porque teníamos la ropa empapada de sudor. Los perros, como si percibiesen el peligro que estaban corriendo sus amos, se habían puesto tensos y agresivos. Enseñaban los dientes y no ladraban furiosamente, prestos a atacar a cualquiera que abandonara la formación. El campo, que no hacía mucho tiempo estaba bañado en luz cegadora, ahora quedaba sumido y engolfado en la oscuridad. Unas horas antes habíamos estado esperando esta retirada. Ahora, a medida que avanzábamos, nos inquietaba dónde nos estarían llevando. ¿Qué nuevas maldades maquinarían los alemanes antes de nuestra liberación? Pese a las experiencias que teníamos de los meses pasados, no éramos capaces de suponer los errores que podían esperarnos. Éramos 6,000 mujeres las que caminábamos sobre la carretera rural cubierta de nieve. A cada pocos metros, veíamos cadáveres que tenían la cabeza aplastada. Evidentemente, nos habían precedido otros grupos de prisioneros. Dedujimos que los hombres de las SS se habían comportado con mayor brutalidad que nunca. No comprendíamos qué motivos pudiera haber para ello, pero estábamos acostumbradas, en medio de todo, a asesinatos sin justificación, porque aquellos hombres habían degenerado en bestias. El primer día observé que varias de mis compañeras se amontonaban al borde de la carretera, rogando que se les permitiese subir a un carro arrastrado por caballos, que era guiado por un guardián alemán y que acompañaba a nuestro grupo. Les di la razón, Toma, y yo estaría dispuesta a hacer otro tanto para conservar fuerzas. Luego advertí que de cuando en cuando el carro se quedaba rezagado detrás de la columna. Cuando reaparecía, la experiencia que iban en él no eran las mismas. Me eché a temblar. La tragedia de una doctora compañera mía me hizo caer en la cuenta de la terrible y cruda verdad. Me refiero a la doctora Rosa, la anciana checa. Su vitalidad iba decayendo por momentos. Traté de darle ánimos y ayudarla, pero estaba exhausta y cada vez se iba rezagando más y más hacia el fin de la columna. Sus fuerzas se distinguían rápidamente. Me suplicó que la abandonase a su sino y siguiese adelante. Insistí en quedarme con ella, pero no me lo permitió. Después de mucho razonar y discutir, la dejé. Me pareció que la abandonaba a una suerte incierta, pero no a una muerte segura. De pronto se me ocurrió mirar hacia atrás y 5 guardianes de la SS cubriendo la retaguardia de la columna. El del medio se volvió y extendió el brazo derecho hacia la doctora Rosa, quien se había quedado plantada en medio de la carretera. Cuando cayó en la cuenta de lo que significaba su ademán, levantó las manos a los ojos, horrorizada. Se oyó un tiro seco y la doctora Rosa cayó muerta en la carretera. Entonces comprendí la perspectiva que esperaba a las que se iban rezagando o subían al carro de caballos. Caí en la cuenta de lo que significaba los 119 cadáveres que había contado en solo 20 minutos de marcha. No incluir los cuerpos tirados en las zanjas o cunetas a ambos lados de la carretera. Los guardianes de las SS estaban armados con ametralladoras y granadas de mano. Tenían órdenes de liquidar a las 6.000 presas, en el caso de ser sorprendidos por un avance ruso, para que los rusos no pudiesen liberar a ninguna. Vi que íbamos de verdad en línea recta hacia la muerte. Una vez más, empecé a pensar en la posibilidad de una fuga. Mi cerebro funcionaba febrilmente. Resolví que yo no debía ser la única que escapara. Me acerqué apresuradamente a mis amigas Magda y Luisa y les dije lo que había visto y lo que tenía planeado. Estaban dispuestas a seguirme, pero debíamos esperar a que llegara un momento favorable. Mientras tanto, fuimos pasando por varias aldeas polacas. No soy capaz de expresar los sentimientos y emociones que la vista de la vida civil normal produjo en mí. Las casas tenían las ventanas cubiertas de cortinas, tras las cuales vivían gente libres. Vi la placa de un médico que anunciaba los horarios de visita y consulta. Entretanto, muchas compañeras nuestras de cautiverio habían sucumbido. Programas colocarnos en las primeras filas, con objeto de no ir a parar a la cola si teníamos que detenernos un momento. Nuestro grupo pasó la primera noche en una cuadra. Mis amigas y yo nos despertamos antes que las demás coman porque queríamos estar en la primera fila de la columna. Todavía era de noche. Apenas acabábamos de formar nuestra fila, cuando las primeras 5 que caminaban delante de nosotras, y a las por los SS, se separaron. Les ordenaron a gritos que se detuvieran. Pero aquel grupo disidente siguió avanzando con resolución. La consecuencia fue que mis amigas y yo nos encontramos de pronto en la primera fila de la columna principal. Varias polacas que estaban cerca de nosotras empezaron a discutir sobre no sé qué.
La verdad era que el ambiente se estaba haciendo ya intolerable, a crecer pintando mi propósito de escapar. Hice una seña a mis compañeras y me separé de la columna, echando a correr detrás del grupo de disidentes. Pero caminaban a paso rápido y no pudimos alcanzarlas. Ahora ya nuestra suerte estaba echada. Habíamos quemado las naves. ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Imposible pensar en volver atrás. Como todavía estaba oscuro, los guardianes no habían observado nuestra maniobra comando, aunque a sus oídos llegó rumor de pasos y divisaron siluetas fugitivas. Entonces rompieron a gritar: «Stehen bleiben». Durante toda la retirada, no habíamos oído más palabras, como no fuesen maldiciones e interjecciones, que «Stehen bleiben» o «Weitergehen». Estas órdenes de alto de seguir avanzando eran, en general, repetidas estruendosamente a coro por millares de prisioneras. Creí volverme loca escuchando aquellas palabras una y otra vez. Pero ahora, estas órdenes iban subrayadas por las detonaciones y los disparos. Ya no había coro ninguno que la remedase. Esta vez, o moría o me fugaba definitivamente. Me dieron lástima Magda y Luisa. Estaban asustadas, pero me fueron siguiendo los pasos. De vez en vez nos tirábamos al suelo o gateamos por detrás de los montones de nieve para escapar a las andonadas que nos soltaban los alemanes. Afortunadamente, todavía los albores de la aurora no empezaban a iluminar el cielo. Después de mucho caminar cuerpo a tierra y a gatas, llegamos a un recodo del camino y encontramos un escondite. Divisamos el campanario de una iglesia. Nos dirigimos hacia él. Cuando llegamos a la pequeña aldea polaca nos lanzamos hacia la iglesia. Había un hombre de pie en la puerta. Al ver nuestras trazas, cayó en la cuenta de que debíamos habernos fugado, y nos indicó con la mano una casa. Su gesto quería decir que podíamos encontrar allí albergue. Mientras tanto, una patrulla alemana de seguridad se acercaba al patio de la iglesia. Cuando vimos a los soldados, nos abalanzamos hacia la casa. Era una construcción bastante grande. Junto al edificio mayor había un granero. La puerta estaba cerrada, pero había una pequeña brecha en una de sus paredes, parecía como si la providencia no la hubiera abierto para sacarnos de aquel apuro. Conseguimos colarnos por ella. Subimos al pajar, que estaba lleno casi hasta el tejado y nos escondimos en el válago. Los patrulleros alemanes, que habían visto sombras fugitivas, se lanzaron al patio, pero afortunadamente estaban buscando a unos cuantos jóvenes. El ama de la casa les dijo que no había ningún extranjero en el interior, que quizás a los que habían visto eran sus 3 hijos. A pesar de todo, los alemanes registraron toda la casa. Luego se aproximaron al granero pero, no sé por qué motivo, decir dónde asistir de la búsqueda, prometiendo volver por la tarde. Apenas pudimos gozar un momento de nuestra buena suerte, porque enseguida subió una criada al pajar y nos descubrió. Tras ella llegó su amo, quien nos prometió que no diría nada a los alemanes, pero que teníamos que marcharnos de allí. Siguió una larga conversación, y el hombre pareció ceder un poco. Por fin, transigió con que nos quedásemos en el granero aquel día y aquella noche, mientras él buscaba entre tanto otro escondite donde pudiéramos ocultarnos. Su esposa, que era una buena mujer, como nos trajo comida. Hacía tanto tiempo que no comíamos manjares civilizados, que no fuimos capaces de identificarlos. Después de pensarlo mucho, caí en la cuenta de que solo se trataba de pan untado de grasa o manteca. Solo era pan con grasa, y en un granero, pero entre gente libre. Mejor no podía ser el maná del paraíso. A primera hora de la mañana siguiente nuestro huésped vino a despertarnos. Teníamos que seguirlo a un nuevo escondite. Sin embargo, nos advirtió que si encontrábamos alguna patrulla alemana, haría como que no nos conocía, y nosotras teníamos que conducirnos como si no lo hubiéramos visto en la vida. Sus consejos nos resultaron muy útiles. De pronto, nos topamos con una patrulla alemana. Pero tuvimos la suerte de que en aquel mismo momento cruzó el aire un cohete, sin duda alguna procedente del ejército ruso, que se acercaba a Coma, y los alemanes se tiraron a tierra. Aprovechamos la ocasión para salir corriendo hacia la casa que iba a ser nuestro refugio. El dueño nos permitió ocultarnos en el establo. Pero al día siguiente nos llevó a su mejor habitación, que era una alcoba. Se colocaron en las camas la vieja pareja, su hija y Magda. Mientras yo dormí con lujos en el suelo. Los soldados alemanes también vigilaban por allí, porque la comarca seguía todavía ocupada por ellos. Indudablemente, no era prudente salir de la habitación. Cierta mañana, cuando me pareció que estaban lejos los alemanes, me fui a la cocina para hacer unas galletas de Transilvania como regalo a la familia. Cuando más afanada estaba en mi tarea, entró inesperadamente un soldado alemán a la cocina. Me miró sorprendido y empezó a hacerme preguntas. ¿Quién era yo, y cómo no me había visto antes? Le contesté que era una parienta de los dueños de la casa, que acababa de llegar para hacerles una visita.
Le conté que mi madre estaba enferma y postrada en la cama, en una de las casas del pueblo, y que generalmente me pasaba el día entero atendiéndola. No sé si me quería o no, pero a partir de entonces intensificó su odiosa compañía conmigo y con la familia. Alguna vez me trajo chocolates. Un día, llegó con varios amigos y me invitó a que tomara parte con ellos en sus juegos. Mis amigas, que me observaban desde la otra habitación, notaron compasivamente que me vi forzada a fraternizar con hombres a quienes odiaba y despreciaba por haber sido los asesinos de mis seres queridos. Los cañonazos fueron oyéndose cada vez más fuerte. Los rusos estaban avanzando, sin lugar a dudas. Los alemanes que habían establecido allí sus cuarteles recibieron órdenes de preparar la retirada. Fui testigo de cómo y dónde plantaron sus minas, y esta presencia una explosión prematura que mató a 2 soldados. A través de mis conversaciones con aquellos hombres, pude deducir que consideraba muy precaria su situación. Pero no querían admitir que habían perdido la contienda. Repetían una y otra vez que el Reich era demasiado fuerte para perder victoria final. No nos sorprendía oírles hablar así, porque en la localidad se editaba un periódico de combate cuyo propósito era mantener en alto su espíritu. Durante la primera semana, todavía seguía hablando, aunque débilmente, de avances militares. Pero a la semana siguiente anunció que Alemania estaba en peligro, pero que los héroes alemanes la salvarían. Una semana más tarde declaraba que la Providencia salvaría a Alemania porque Alemania siempre había obrado en nombre de la Providencia. El destino debía haber dispuesto que yo, quien había sobrevivido a los horrores de un campo de concentración y de su evacuación, presenciara la retirada de la Wehrmacht en derrota. Jamás olvidaré aquella noche en que llegaron a la casita polaca los últimos zapadores, estos muy cubiertos con sus blancos capotes con capucha. Se sentaron en la mejor habitación, en la cocina, se acomodaron por todas partes. Comieron y bebieron cuanto veían o podían atrapar. Se les derretía la nieve de sus blancos gorros. ¿Acaso desde que naciera el Tercer Reich, no se les había servido jamás con tan buen deseo como aquella noche? Estaban asistiendo a su velorio, y yo experimenté una alegría como nunca en mi vida al observar a aquellos superhombres cansados, que se encorvaban sobre esos rifles o se apoyaban contra la pared, y hasta se tendían en el suelo, completamente dormidos. Sin embargo, mi alegría duró poco. Porque como al retirarse aquellos hombres, se llevaron un gran número de mujeres de la aldea, entre las cuales iba yo. Durante 3 días estuve atada por las manos a un carro de tiro y, como si fuera una esclava, me obligaron a seguir caminando. No me volví loca gracias a la que veían mis ojos según íbamos marchando. Las carreteras estaban atestadas de alemanes fugitivos y de colaboradores suyos, quienes, después de tantos años de robar y saquear, apenas podían llevarse su botín. Los soldados se batían en retirada, cabizbajos y presas de pánico. Había camiones que transportaban cañones y ametralladoras. Caballos espantados y sin jinetes, salían locamente de estampida. Aldeas enteras se despoblaban y caminaban delante de los caballos alemanes. Y los camiones de la Cruz Roja, tan temidos en Auschwitz, trasladaban ahora alemanes heridos a territorio más seguro. Todo era indicio de verdadero caos. Ya la capitulación total no podía ser más que cuestión de días. Cruzó por mi mente una nueva idea, que a punto estuvo de hacerme perder la razón. La aldehuela polaca que acabábamos de abandonar estaría a estas horas probablemente liberada. Empecé a morderme las cuerdas que sujetaba mis manos. Bastantes madres jóvenes y muchachas que como yo caminaban amarradas a los carros, no pudieron aguantar el frío, el hambre y el terror de las marchas forzadas, y perecieron. Nadie desea todos los cadáveres, y siguieron adelante, arrastrados por los vehículos. Los alemanes ya no se fijaban en nada, su único pensamiento era escapar de aquel territorio amenazado. Pasamos la tercera noche de nuevo en un establo. Los alemanes se tiraron sobre la tierra. Estaban bebiendo en su mayoría. Mi 14 se consiguió unas cuantas botellas y comenzó también a empinar el codo. A altas horas de aquella noche, mis 3 días de roer constantemente en las cuerdas fueron coronados por el éxito, porque, por fin, se me cayeron de las muñecas. Pero tenía las encías doloridas y sangrantes, y me rompí algunos dientes. Todo estaba en el más profundo y cansado silencio, esos ronquidos se imponían a cualquier otro ruido. Intenté escabullirme entre el grupo de los que dormían, pero el que guiaba el carro al cual había estado amarrada se incorporó sobre el codo. Estaba borracho, aunque todavía conservaba la lucidez suficiente para disparar si creía que estaba tratando de fugarme. Tenía que escoger entre su vida y la mía. Agarré una de las botellas que había por allí y se la descargué con toda mi fuerza sobre la cabeza. El vidrio se hizo añicos, y el alemán se desplomó de bruces. Desde el umbral, miré hacia atrás. Ya no se movía. Sentía asco en el estómago.
Aunque se tratara de un nazi aborrecible, el pensamiento de matarme producía una impresión horrenda. El espectáculo no había cambiado fuera de la carretera, como no fuera porque había más soldados alemanes en fuga desesperada. No me atreví a echar a andar en dirección contraria, porque hubieras dado lugar a que sospecharan de mí. Me decidí por los caminos secundarios, aunque también estaban atascados de hombres que huían en la misma dirección. No me quedaba más remedio que esconderme entre las casas y procurar evitar a los soldados. Llevaba oculta creo que horas, cuando divisé, por fin a una mujer. Me armé de valor y le hablé. Pero los soldados alemanes seguían todavía ocupando su casa, y no podía admitirme. Sin embargo, me llevó hasta un río y me indicó una casa perfectamente iluminada que había en la otra orilla. Si atravesaba nado la corriente, me dijo, estaría a salvo. Los alemanes estaban evacuando aquel pueblecillo. Era febrero. El río arrastraba grandes témpanos de hielo. Además, ya empezaba a alborear. Pronto sería demasiado peligroso, porque me verían nadando. Pensé en Auschwitz. Allí siempre había estado dispuesta a aventurarme a cualquier cosa. Por fin, fui bajando hacia la orilla. Si había sobrevivido a las cámaras de gas, bien podría sobrevivir al río. Según fui descendiendo como la buena campesina, se santiguó y se cubrió los ojos con las manos. Completamente vestida y tal como estaba me tiré a las aguas heladas del río. Cuando llegué a la otra orilla, ya había casi amanecido. Todavía no estaba liberada la aldea, pero los alemanes la abandonaban, y aquella casa tan brillantemente iluminada estaba vacía. Más tarde me enteré de que sus habitantes se habían escondido en cuevas, porque su pueblo, mal situado en medio de un bosque, era el centro de un fuerte ataque, y tanto los alemanes como los rusos estaban cañoneándolo. Siguió una batalla terrible y enconada, pero no llegó a su punto álgido sino al caer la noche. Los rusos tiraron sus velas de Stalin, y por un momento, el lugar quedó bañado de luz. Fuera, yo seguí gozando de aquel espectáculo inolvidable. Estaba demasiado fascinada, y quizás demasiado asustada, para correr. Las casas desaparecían en pocos momentos bajo el nutrido bombardeo. El silbido de las balas de ambos lados producían una música macabra. Sin embargo, poder distinguir relinchos nerviosos de caballos, el carburar de motores a toda velocidad, y hasta gritos y voces. Desde la derecha, donde estaban los rusos, las voces me llegaban cada vez más claras, mientras, simultáneamente, los ruidos de la izquierda disminuían. No me ocupo duda de que el poder alemán se tambaleaba. La Wehrmacht se batía de nuevo en retirada. El dueño de la casa, quien me había visto acercarme, fue a recogerme. Estaba seguro de que había muerto en el bombardeo. Cuando los campesinos empezaron a emerger de sus cuevas con las mejillas rojas y los ojos insomnes, creyeron al verme que tenía pacto con el diablo y miraron a otro lado. Yo no intenté explicarle lo que significaba para mí haber sido testigo de una victoria sobre los alemanes. Todos afirmaron con seguridad que todavía pasarían 3 días antes de que llegaran los rusos. Sin embargo, aquella misma noche, las tropas de choque rusas se abrieron camino y tomaron el pueblo. Inmediatamente cambió el aspecto de la aldehuela. No hacía mucho que habíamos visto a la Wehrmacht y a las unidades de las SS dando por todas partes órdenes en alemán. Ahora escuchábamos un idioma nuevo, un idioma extraño para nosotros, y estábamos delante de gente a quien jamás habíamos visto, pero nos habían obsequiado con el mejor regalo que en la vida puede dar, la libertad. Al mirar hacia atrás, yo también quiero olvidar. Yo también anhelo la luz del sol, la paz y la felicidad. Pero no resulta tan fácil desechar los recuerdos de la ajena cuando han quedado destruidas las raíces de la vida y no se tiene nada vivo a que poder regresar. Al escribir estas memorias personales he tratado de cumplir el mandato que me confiaron los muchos compañeros de cautiverio en Auschwitz que perecieron de muerte tan horrible. Este es mi homenaje fúnebre para ellos. Que Dios haya cogido en su seno sus desventuradas almas. No hay infierno que pueda igualarse al que ellos tuvieron que padecer. Pero, francamente, quiero que mi libro signifique algo más que eso. Quiero que el mundo lea lo que he escrito y se avecina que esto no vuelva a ocurrir jamás de los jamases. No me cabe en la cabeza que después de haber leído este rato queda en duda sobre el asunto. Aún en estos momentos, en que trazo con mi pluma las últimas palabras, surgen ante mis figuras silenciosas que coman en su mutismo, me ruegan que cuenten también su historia. Puedo resistir el recuerdo de los hombres y de las mujeres, pero me persiguen los fantasmas de los niños pequeños, de los pequeños duendes. El 31 de diciembre de 1944, el alto mando de las SS pidió al campo de Birkenau que le mandara un informe general sobre los niños internos. A pesar de las selecciones originales, quedaron todavía muchos de estos pequeños que habían sido separados de sus familias.
Los alemanes resolvieron que tenían que desaparecer, y que había que hacerlo rápidamente y a bajo costo. No convendría arrojarlos a un foso de cemento, derramar gasolina sobre ellos y prenderle fuego, como siempre se había hecho antes. No, la gasolina escaseaba. Y las municiones hacían falta en el frente. Pero los alemanes siempre tenían recursos para todo. Recibimos la orden de bañar a los niños. En Birkenau no se discutían las órdenes. Había que cumplirlas, por repugnantes e nobles que fuesen. Por la interminable carretera del campo de concentración, que había sido el viacrucis de tantos millares de matrices, los pequeños prisioneros empezaron a avanzar en larga procesión. Se les había cortado el pelo. Tropezábanse con los pies descalzos y cubiertos de andrajos. La nieve se había derretido bajo sus pies, y la carretera del campo estaba cubierta de hielo. Algunos pequeños se caían. A cada caída seguía un latigazo de la fusta cruel. De repente, volvió a nevar. Los niños se tambaleaban en su marcha hacia la muerte, con sus harapos cubiertos de blancos copos. Guardaban silencio bajo los latigazos, un silencio tan profundo como el de los pequeños duendes de la nieve. Y seguían adelante, tiritando, incapaces ya de llorar, resignados, exhaustos, aterrados. El pequeño Thomas Gastón se cayó. Sus grandes ojos oscuros, brillantes de fiebre, parecían fascinados por el látigo, y seguían sus movimientos restallantes en el aire por encima de él. Los golpes se abatían sobre su cuerpo, pero el pequeño Thomas estaba ardiendo en fiebre. Ya no tenía fuerzas ni para llorar ni para obedecer. Lo levantamos y nos lo llevamos en los brazos. ¿Cuántas veces le habían pegado? Un grito ronco rasgó el silencio. Stehen bleiben. Alto. Llegábamos a las duchas. Unos minutos más tarde, sin jabón ni toallas, teníamos que bañar a los niños en agua helada. No podíamos secarlos. Les pusimos otra vez sus andrajos sobre los cuerpecitos chorreantes y los mandamos en columnas, como siempre, para que esperasen. Tal fue la manera que los ingeniosos alemanes descubrieron para resolver el problema de los niños, el problema de los inocentes de Birkenau. Cuando quedaron bañados todos los pequeños, se pasó revista. Tardaron en ella 5 largas horas aquel día, 5 horas después de haberlos bañado en agua helada, mientras los niños estaban en posición de firmes bajo el frío y la nieve. El niño Jesús va a venir a buscarte enseguida. Se mofó un guardián alemán, dirigiéndose a un pequeño que esperaba con los labios azules, aterido ya del todo. Pocos fueron los niños de Birkenau que sobrevivieron a aquella revista. Los que quedaron con vida iban a caer más tarde bajo los garrotes de los alemanes. Y conste que la mayor parte de ellos eran arios, solo que polacos, lo cual quería decir que no pertenecían a la raza superior. Por fin se nos ordenó regresar. Según avanzábamos por la calle del campo, los azadones y los picos se callaron un momento, porque nuestros compañeros de cautiverio, que trabajaban en la carretera, nos miraron. Los SS estallaron sus látigos. Tuvimos que hacer andar más aprisa a los niños. Madre. Tartamudeó el pequeño Thomas Gastón. Su cuerpecito, atormentado por la fiebre, estaba ya en las garras de la muerte. Por fin volvimos a las barracas. Los pequeños que habían sobrevivido a aquella prueba se movían como autómatas, y estaban medio muertos de agotamiento. Pero en aquel estado, fueron llevados de nuevo a los fríos establos. Tomásito murió en el camino, como centenares de ellos. Las que lo habíamos cargado tuvimos que depositar su cuerpecito detrás de las barracas, porque así lo mandaban las ordenanzas, aunque sabíamos que enormes y asquerosas ratas estaban esperando devorar su carne todavía caliente. Era el último día del año, caían enormes copos, oíamos a las ratas, pero no podríamos hacer otra cosa más que cerrar los ojos y rezar porque llegase la justicia, la justicia. Era la víspera de Año Nuevo, en alguna parte de la tierra, más allá de las alambradas de púas, los hombres libres se estrechaban la mano y levantaban sus vasos para desear a los demás un feliz Año Nuevo, pero en Birkenau, las ratas estaban cebándose en la carne de los niños de Europa. Quizás pregunta el lector, ¿qué podría hacer yo personalmente para que estas cosas horrendas no se repitan? Yo no soy entendida en política ni economista. Soy simplemente una mujer que padeció, que perdió a su marido, a sus padres, a sus hijos y a sus amigos. Yo sé que el mundo tendrá que compartir colectivamente la responsabilidad. Los alemanes pecaron criminalmente, pero lo mismo hicieron las demás naciones, aunque solo fuera por negarse a creer y no afanarse día y noche en salvar a los desventurados y desposeídos por cuantos medios estuviesen a su alcance. Sé que si la gente de todo el mundo se propone que de ahora en adelante reine una justicia indivisible y que no haya más Hitlers, algo se conseguirá.
Indudablemente, todos aquellos cuyas manos se hayan manchado con sangre nuestra, bien sea directa o indirectamente, tienen que pagar por los crímenes que han cometido, lo mismo si son hombres que si son mujeres. Si no se hace así, constituirá un verdadero ultraje para millones de muertos inocentes. Recuerdo las interminables discusiones de nuestros días estudiantiles cuando nos formulamos la pregunta de si el hombre era fundamentalmente bueno o malo, y tratábamos de hallar una respuesta. En Birkenau se sentía una tentada de responder que el hombre era inalterablemente malo. Pero esto sería una confirmación de la filosofía nazi, la cual pretende que la humanidad es estúpida y perversa, y que necesita ser metida en cintura a base de palos. ¿Acaso el crimen más horrendo que cometieron contra nosotros los superhombres sea la campaña que desencadenaron, muchas veces con éxito, para convertirnos en unas bestias tan monstruosas como ellos? Para llegar a esa degradación desplegaron una disciplina estúpida, embrutecedora y desorientadoramente inútil, apelando a humillaciones increíbles, a privaciones inhumanas, a la amenaza constante de muerte y finalmente, a una promiscuidad repugnante. Toda su táctica tendría calculadoramente a reducirnos al más bajo nivel moral. He podido hablar de los resultados. Hombres que durante toda su vida fueron amigos terminaron apareciéndose mutuamente con rencor y asco auténtico. Los hermanos se peleaban entre sí por una corteza de pan. Hombres que antes fueron irreparablemente íntegros y honrados robaban cuanto podían. Y con mucha frecuencia sucedía que era el capo judío el que molía a palos a su compañero de sufrimientos, de cautiverio y de sangre judía. En Birkenau, como en la sociedad alabada y enaltecida por los filósofos nazis, prevalecía la teoría de que el poder crea el derecho. El poder por sí mismo imponía el respeto. Los débiles y los viejos no osaban esperar misericordia. Cada campo, cada barraca, cada colla era una pequeña jungla separada de las demás, pero todas ellas estaban sometidas a los patrones y la ley de la selva de devorarse los hombres unos a otros. Para llegar a la cima de la pirámide en cada una de aquellas selvas, había que convertirse en una criatura a imagen y semejanza de los nazis, carente de todo tipo de escrúpulos, pero sobre todo de sentimientos de amistad, solidaridad y humanidad. En Egipto, los esclavos que construyeron las pirámides y sucumbieron durante su trabajo pudieron, por lo menos, admirar su construcción, contemplar la obra de sus manos, que iba levantándose cada vez más alto. Pero los prisioneros de Auschwitz-Birkenau, que acarreaban montones de piedras para volver a trasladarlas de nuevo al día siguiente a los mismos lugares de origen, no pudieron observar más que una cosa: la indignante esterilidad de sus esfuerzos. Los individuos más débiles iban hundiéndose más y más en una existencia animal, donde no se permitían siquiera el sueño de llenar el estómago, sino que tenían que resignarse a los padecimientos de su hambre devoradora. Solo pedían tener un poco menos de frío, ser golpeados con un poco menos de frecuencia, disponer de un poco de paja para suavizar y mullir las duras tablas de la colla, y de cuando en cuando gozar de un vaso entero de agua para ellos solos, aunque procediese del depósito corrompido del campo. Se necesitaba una energía moral extraordinaria para asomarse al borde de la infamia nazi y no caer en el fondo del pozo. Sin embargo, conocí a muchos internos que supieron ser fieles a su dignidad humana hasta el mismo fin. Los nazis lograron degradarlos físicamente, pero no fueron capaces de rebajarlos moralmente. Gracias a estos pocos, no he perdido totalmente mi fe en la humanidad. Si en la misma jungla de Birkenau no todos fueron necesariamente inhumanos con sus hermanos hombres, indudablemente hay todavía esperanzas. Esta esperanza es la que me hace vivir. Arbeitsdienst. Presiona lo que señalaba a los comandos el trabajo que tenían que realizar Auxinkommando. Internos que trabajaban fuera del campo Bekleidungskammer, el ropero de los prisioneros Blokova. Jefe de barraca Bloque Califactorka. Criada personal de la Blokova Canadá. Almacén donde se recogían los artículos quitados a los deportados para ser enviados a Alemania Forestube. Oficina de las SS Comando. Los que transportaban la comida a Efteling. Interno del campo o prisionero capo. Jefe de comando. Grupo de trabajo Lagercapo. Ayudante de la Lageralteste. La reina del campo sin corona Lagerstrasse. Carretera central del campo Lagerruhe. Toque de queda musulmán. Esqueleto viviente Oberarzt. Médico jefe de las SS del campo de concentración. Organización. Robar a los alemanes Rapportschreiberin. Secretaría principal del campo Politische Büro. Oficina política donde se guardaban los documentos y los informes Schreibstube. Oficinas a las que se enviaban los informes de la revista Scheißkommando. Grupo destinado a limpiar la letrina Schreiberin. Escribientes Stubendienst. Gendarmería de la barraca. También los que dividían las raciones de Spor. Castigo infligido a las Blokovas, a los funcionarios y a las muchachas de la cocina Sonderkommando. Grupo especial de trabajo.
Aquí se emplea para los que prestaban servicio en los crematorios Sonderbehandlung, SB, tratamiento especial, o sea, condenados a muerte Schutzhaftling, prisioneros protegidos Vertreterin, asistente de la Blokova.